Jesucristo, roca eterna. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 7, nos dice la palabra de Dios así: Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Amén. Alabado sea Dios. El segundo libro de Samuel es fascinante porque marca la transición de David de ser un fugitivo a convertirse en el gran rey de Israel. Es una historia llena de triunfos, pero también de lecciones sobre la responsabilidad y las consecuencias. Para realizar esta reflexión debemos sumergirnos en la transición teológica y política que ocurre tras la muerte de Saúl. No es solo una crónica histórica, sino la demostración de cómo la soberanía de Dios se manifiesta a través de la paciencia y la integridad del líder elegido. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 1. El duelo por el ungido. Este capítulo establece el tono moral del reinado de David. El relato comienza con la llegada de un amalecita al campamento de David en Siclat, portando las insignias reales de Saúl, corona y brazalete. Este intenta capitalizar la muerte del rey, esperando una recompensa al adjudicarse el golpe de gracia contra Saúl. Versículos del 3 al 10. David y todos los hombres rasgaron sus vestidos, lloraron, lamentaron y ayunaron hasta el anochecer. Versículos del 11 y 12. Y les dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Amén. Versículo 14. David no ve en la muerte de su enemigo una oportunidad política, sino un sacrilegio teológico. Saúl, a pesar de sus fallas, poseía la investidura divina. Al ejecutar el amalecita, versículos 15 y 16, David establece un precedente. Nadie puede atentar contra la autoridad establecida por Dios sin enfrentar consecuencias. Esto valida que el ascenso de David no será por asesinato o traición, sino por el tiempo de Dios. Amén. A su nombre, gloria. El cántico del arco. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos del 17 al 27. Este poema es uno de los cantos fúnebres más bellos de la literatura hebrea. David ordena que se enseñe a los hijos de Judá, integrando el duelo nacional en la identidad de la tribu. En el versículo 19 exclama: ¿Cómo han caído los valientes? Amén. Una frase que se repite como un estribillo de dolor. Es notable que David los alaba por igual, Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida. Versículo 23. Amén. David decide recordar lo mejor del primer rey de Israel, demostrando una madurez espiritual que rechaza el rencor. El lamento por Jonatán, versículo 26, subraya un pacto de hermandad que superaba los lazos de sangre, reafirmando que la lealtad de David es el pilar de su carácter. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 2. La monarquía dividida. En este capítulo, el enfoque cambia de la lamentación a la acción dirigida por Dios. A diferencia de sus días como fugitivo, David ahora busca activamente la dirección divina antes de moverse. David pregunta a Jehová en los versículos del 1 al 4, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Dios responde: sube. David vuelve a preguntar: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Amén. Esta dependencia total en lo que define a David como un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Hebrón no solo era una ciudad estratégica y alta, sino que era el sitio de sepultura de los patriarcas, Macpela, vinculando el reinado de David con las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Allí, los varones de Judá ungieron a David por rey. Versículo 4. Es la segunda unción de David. La primera fue privada por Samuel en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, marcando el inicio de un reinado parcial. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 7 nos dice: Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valiente,
pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Amén. Mientras David es coronado en Judá, Abner, hijo de Ner, general de Saúl, proclama a Isboset, hijo de Saúl, como rey sobre el resto de Israel en Manaín, versículos del 8 al 11. Aquí vemos la resistencia humana al plan divino, lo que ya sugiere un reinado sin fundamento espiritual sólido. Durante 2 años, el pueblo de Dios está dividido por la ambición de Abner, quien usa a un heredero débil para mantener su propio poder. Amén. El encuentro en el estanque de Gabaón, versículos del 12 al 32. La exégesis de este encuentro revela la brutalidad de la guerra civil. 12 jóvenes de cada lado se enfrentan en un juego mortal que termina con la muerte de todos. Esto desencadena una batalla feroz. El incidente de Asael, hermano de Joab, es crucial. Asael era ligero de pies como una gacela, versículo 18, y persigue a Abner, quien es un guerrero, y evita matarlo para no generar una enemistad eterna con Joab. Pero ante la insistencia de Asael, lo atraviesa con su lanza. Este acto de autodefensa por parte de Abner se convierte en el motor de la venganza de Joab, introduciendo un ciclo de violencia que David no podrá controlar fácilmente. El capítulo termina con una tregua amarga, dejando a Israel en un estado de guerra fría. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 3. La consolidación del poder. Este capítulo describe el fortalecimiento de David y la desintegración interna de la casa de Saúl. Amén. La creciente fuerza de la casa de David, versículo 1. El texto declara una verdad espiritual y política. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Esto no es solo una observación militar, es la confirmación de que lo que Dios levanta prevalece y lo que Él desecha decae. Amén. La ruptura entre Abner e Isboset, versículos del 6 al 11. La casa de Saúl se desmorona desde adentro por la inmoralidad y la soberbia. Isboset acusa a Abner de haber tenido relaciones con Rispa, concubina de Saúl. En el contexto del Antiguo Testamento, poseer la concubina del rey anterior era una declaración de aspiración al trono. Abner, indignado por la recriminación del débil Isboset, jura transferir el reino a David. La exégesis aquí muestra que Abner sabía que Dios había jurado el reino a David, versículos 9 y 10, pero solo decidió obedecer esa voluntad cuando su ego fue herido. Es una obediencia basada en la conveniencia, no en la fe. Amén. El pacto de David y la devolución de Mical, versículos del 12 al 21. Abner envía mensajeros a David para hacer un pacto. David pone una condición: la devolución de su esposa Mical, hija de Saúl. Esto tiene una doble intención. Primero, es un acto de justicia personal por su esposa que le fue quitada. Segundo, es una jugada política maestra. Al tener a la hija de Saúl a su lado, David refuerza su legitimidad ante las tribus del norte. Abner convence a los ancianos de Israel, recordándoles que ellos mismos habían deseado que David fuera rey en el pasado. Amén. El asesinato de Abner y la reacción de David en los versículos 22 al 39. Joab, al enterarse del pacto, ven a Abner a un rival y al asesino de su hermano Asael. Bajo el pretexto de una conversación privada, Joab asesina a Abner en la puerta de Hebrón. Este es un momento crítico. Si el pueblo pensaba que David había ordenado el asesinato, el sueño de un Israel unido moriría. David actúa con integridad y sabiduría política inmediata. Maldice la casa de Joab, versículo 29, y ordena un duelo nacional por Abner. David camina detrás del féretro y llora en el sepulcro de Abner en Hebrón, diciendo: había de morir Abner como muere un villano. Amén.
versículo 33. Todo el pueblo comprendió que el rey no tuvo parte de la muerte de Abner, versículo 37. David concluye reconociendo su propia limitación frente a la rudeza de los hijos de Sarbia, Joab y Abisai, dejando el juicio final en manos de Dios. Jehová del pago de que el mal hace conforme a su maldad. Versículo 39. Amén. Concluimos. La exégesis de estos 3 capítulos nos muestra a un David que sabe esperar. No fuerza las puertas, sino que permite que la providencia divina las abra. Su respeto por la vida de sus enemigos y su dependencia de la dirección de Dios marcan la diferencia fundamental entre el reinado que se extingue y el reino eterno que comienza a vislumbrarse. David entiende que el trono no se toma por la fuerza del brazo humano, sino que se recibe con una mayordomía de Jehová. Amén. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido que tú eres quien quita y pone reyes y que tu propósito es perfecto, aunque a veces no lo comprendamos. Te pedimos un corazón que sepa esperar en ti, que no busque venganza y que reconozca tu autoridad en todo tiempo. Ayúdanos a ser valientes, fortaleciendo nuestras manos para la batalla diaria, pero siempre bajo tu dirección. Que nuestras vidas sean un reflejo de su justicia y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.